La matemática que aprendemos en la escuela nos permite tomar mejores decisiones. Abuelita, ¿a dónde irás con mi papá? Saldremos a la reunión comunal. Hoy revisaremos cuánta agua le toca a cada familia. Asu, debe ser muy difícil que tantas personas se pongan de acuerdo. En realidad, es más sencillo de lo que parece. Así es. El agua que está en los pozos se reparte en diferentes cantidades dependiendo del tamaño de los terrenos que tiene cada familia. Nadie se queda sin agua para sus terrenos. ¿Y cómo se sabe la cantidad de agua que hay en cada pozo? Carlos, estoy segura de que has aprendido a calcular eso en el cole. Debes conocer el área del fondo del pozo y... Multiplicarlo por su altura. ¡Oh, claro! Así sabríamos aproximadamente cuánta agua llenaría ese pozo. Cuando intercambiamos experiencias cotidianas y opiniones con los hijos, estamos contribuyendo a reforzar sus conocimientos. El diálogo familiar es una de las mejores herramientas para lograrlo. Ministerio de Educación. Compunche Perú, Gobierno del Perú. Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro webinar UMC Evaluar para Mejorar. Como cada jueves estamos conectados a las 4 de la tarde en esta multitransmisión desde las plataformas de Perú Educa, UMC y Minedu para poder conversar y conocer también sobre las evaluaciones nacionales e internacionales y poder analizar junto a los especialistas de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes algunas de las sugerencias pedagógicas que ustedes pueden encontrar en los recursos, tanto pedagógicos como informativos, que surgen a partir de las evaluaciones. En algunos webinars anteriores hemos podido analizar sugerencias pedagógicas, por ejemplo, en la competencia de lectura, pero también en la competencia de matemática. Hemos podido analizar algunos aspectos relacionados a las gráficas de funciones y hoy vamos a ver sugerencias pedagógicas específicamente en la comprensión de las nociones de área y perímetro. Esto se basa precisamente en algunos de los hallazgos también que se han evidenciado en evaluaciones anteriores y para poder conversar sobre este tema nos acompaña Silvia Jaimes Basilio, quien es especialista del equipo de gestión del uso de la evidencia de la UMC y con ella vamos a conversar al respecto. Bienvenida, Silvia. Buenas tardes, Helen. Saludos a toda la comunidad educativa que se han unido a este conversatorio. Como docentes sabemos lo valioso que es su tiempo y apreciamos su participación. Gracias a ti, Silvia, por conectarte con nosotros y por estar en esta transmisión. Estamos seguros que a la comunidad educativa le interesa y le va a ser de mucha utilidad estas sugerencias, estos hallazgos que vamos a compartir hoy, así que los invitamos a que puedan conectarse a esta transmisión. Y tal vez para empezar un poco en este aspecto de las sugerencias pedagógicas de área y perímetro, nos puedas contextualizar un poco cuáles fueron los hallazgos que se evidenciaron en la evaluación muestral aplicada en el 2022 y que entregó resultados el año pasado respecto al área de matemática. Bueno, a partir de las evidencias de la evaluación muestral 2022, hemos podido identificar los siguientes hallazgos en el área de matemática. Vamos a ir mencionando y reflexionando sobre cada hallazgo que hemos identificado. Veamos el primer hallazgo. Este primer hallazgo tiene que ver con la comparación de los resultados de las evaluaciones nacionales del 2019 y del 2022 en todos los grados evaluados en ambos años. Aquí podemos aclarar un poco sobre las evaluaciones que se rindieron en el año 2022. Se rindieron a los grados de segundo, cuarto y sexto grado de primaria y segundo de secundaria. Pero en el 2019 no hubo evaluación en matemática en sexto grado de primaria. Por ello, esta comparación se hace solo en los grados en los que fueron evaluados en ambos años. A raíz de los resultados hemos podido observar las variaciones de los porcentajes de estudiantes en los diferentes niveles de logro, incrementándose sobre todo en los niveles inferiores, aquellos que se encuentran en el nivel previo al inicio y en el nivel en inicio. A partir de este hallazgo podemos reflexionar sobre el estado de los aprendizajes de los estudiantes, aquellos que no están alcanzando los aprendizajes considerados sencillos, básicos o elementales,
y también si se han consolidado o no las nociones básicas que pueden generar efectos negativos en los grados superiores. El segundo hallazgo hace referencia a las diferencias significativas entre los logros obtenidos en los estudiantes evaluados en la evaluación muestral 2022 frente a los aprendizajes esperados según lo establecido en los estándares y los desempeños del Currículo Nacional de Educación Básica, donde además hay una mayor preocupación con respecto a los resultados del sistema de las zonas rurales, pues esa diferencia es mayor. Por ello, es urgente que los diferentes actores del sistema educativo, los docentes, los directores y los padres de familia implementen estrategias de atención prioritaria que permitan a los estudiantes alcanzar los aprendizajes que todavía no han logrado. El tercer hallazgo, podemos visualizar, nos presenta la necesidad de consolidar las nociones matemáticas para que nuestros estudiantes puedan alcanzar nuevos aprendizajes por la concatenación de los contenidos matemáticos. Es fundamental esta consolidación para construir una base sólida y facilitar la comprensión de los conceptos más avanzados. Al igual que los ladrillos en una estructura, cada conocimiento matemático se conecta con otros, formando así una cadena de aprendizaje. Imaginemos que estamos construyendo una escalera matemática. Cada peldaño representa un concepto o una habilidad. Si no consolidamos bien un peldaño, los siguientes serán más difíciles de alcanzar. Por ejemplo, al finalizar la primaria, nuestros estudiantes deberían ser capaces no solo de identificar intuitivamente diversas formas geométricas como los triángulos, los cuadrados o los rectángulos, sino también deberían ser capaces de describir y de explicar sus elementos básicos. ¿Cuáles son los elementos básicos de los triángulos? Sus lados, sus ángulos, sus vértices, la altura. Asimismo, deberían interpretar las propiedades básicas que los caracterizan. ¿Cuáles son las propiedades básicas de los triángulos? La suma de sus ángulos internos, la suma de sus ángulos externos, la clasificación de los triángulos según sus ángulos o según sus lados. También, al finalizar la primaria, deberían establecer algunas relaciones de inclusión entre las figuras planas como los cuadriláteros. Estos conocimientos se requieren para la comprensión de los perímetros y de las áreas. Finalmente, un cuarto hallazgo nos indica que conforme avanzan los años de la escolaridad, el porcentaje de los estudiantes que alcanzan los logros esperados para su grado es cada vez menor. La postergación o el aplazamiento de ciertas nociones matemáticas pueden tener un impacto significativo en el proceso de aprendizaje durante la escolaridad. Por ello, es nuestro desafío garantizar aprendizajes de calidad en todas las etapas para contribuir a disminuir las brechas de este rezago. Las consecuencias de un enfoque inadecuado en la construcción y en el manejo de conceptos previos se expresan en la comprensión parcial de estos y en su limitada aplicación en diversas situaciones. Por ejemplo, es usual que en un triángulo los estudiantes identifiquen como única altura aquella que descansa sobre la base, ignorando las otras dos alturas que son relativas a los otros lados. Se evidencia entonces que el concepto de altura no ha sido correcto o completamente construido. Se espera que los estudiantes, al finalizar la primaria, interpreten la relación entre el área y el perímetro de algunas figuras planas fundamentales. Sabemos que en la evaluación, en cada una de las evaluaciones nacionales, se incorporan cuestionarios de factores asociados, ¿cierto? Y de alguna manera estos permiten también complementar o analizar algunos aspectos relacionados, como mencionabas tú, a hallazgos relacionados a la competencia matemática. A partir de los cuestionarios que se recopilaron en el 2022 y que entregaron resultados en el 2023, ¿qué hallazgos se han podido identificar relacionados a estos resultados que nos comentas de la competencia de matemática? Así es, Helen. Para poder constatar qué está sucediendo con los aprendizajes de los estudiantes evaluados, se aplicaron cuestionarios a los directores, a los docentes y a los padres de familia. Una de las preguntas dirigida a los docentes de cuarto grado fue acerca de la creencia que tienen sobre el proceso de aprendizaje de las matemáticas. Vamos a ver a continuación los resultados en la siguiente pregunta. ¿Qué tan de acuerdo se encuentra con los siguientes enunciados? Vamos a poder visualizar los enunciados y la respuesta de los docentes respecto a
estar de acuerdo o totalmente de acuerdo. Podemos ver que para el primer enunciado, para ser bueno en matemática, uno tiene que ser capaz de resolver problemas rápidamente. Los docentes que están de acuerdo con este enunciado son el 28,9%. Con el segundo enunciado es más importante llegar a la respuesta correcta que comprender el problema matemático. Aquí tenemos el 17,4% estar de acuerdo o completamente de acuerdo. Y con el tercer enunciado, cuando los estudiantes trabajan en problemas matemáticos, se debe poner mayor énfasis en llegar a la respuesta correcta que al proceso de resolución. Tenemos un 29,3% estar de acuerdo. Podemos ver que entonces 1 de cada 3 docentes se mostró de acuerdo con creencias que señalan que para ser bueno o eficiente en matemática, el estudiante debe resolver problemas de manera rápida y llegar a la respuesta correcta sin atender a los procesos. Los estudiantes de estos docentes presentaron también un menor rendimiento en el área de matemática. Esto nos presenta un enorme desafío para seguir trabajando con énfasis en la formación y el desarrollo de la competencia matemática, también en los docentes, tanto en su formación inicial como en su formación continua. Y estas creencias que nos mencionas, que se han podido identificar a través de la Evaluación Nacional del 2022, digamos, ¿cómo afectan en la construcción de los aprendizajes vinculados a las nociones de área y perímetro? ¿De qué manera se relacionan, tal vez, o nos puedes explicar un poco más al respecto? A partir de estas creencias, Helen, de los docentes podemos distinguir algunas prácticas que se están realizando. Vamos a ver a continuación los aprendizajes de área y perímetro a partir de las creencias de los docentes. Podemos ver con la primera creencia, es que la evidencia nos muestra que algunos docentes pueden enfocarse en el uso de fórmulas de rápida resolución y no profundizan en la comprensión conceptual. Esto puede llevar a que los estudiantes vean que conocer el área y el perímetro solo son cálculos mecánicos, no entienden realmente lo que representan. Por ello es importante que cada docente reflexione si está asignando el tiempo necesario para garantizar que sus estudiantes logren los aprendizajes básicos en geometría y si las actividades desarrolladas en las clases fomentan la exploración de ideas y relaciones geométricas fundamentales. Vamos a ver una segunda, a partir de las creencias, vamos a ver una consecuencia que es donde los docentes pueden alejar a los estudiantes del contexto real, ya que aplican solo el área y el perímetro en entornos intramatemáticos o problemas abstractos y no los relacionan con situaciones cotidianas. Como resultado, sus estudiantes van a tener dificultad para aplicar estos conceptos fuera del aula. Sabemos que al observar el entorno, los estudiantes pueden darse cuenta que todo lo que nos rodea tiene una forma geométrica particular, con características y propiedades específicas que pueden hacer similares o diferentes a los demás. Cuando se estima el área de un terreno, se comprueba la presencia de la geometría en situaciones de la vida cotidiana y el potencial que tiene en el desarrollo de ciertas habilidades matemáticas como la visualización, la representación de figuras planas o los sólidos, la elaboración de argumentos que sustentan las relaciones entre sus elementos y sus propiedades. Una tercera consecuencia es que la elaboración de los conceptos de las figuras geométricas muchas veces se va a realizar mediante actividades que van a enfatizar la memorización de la definición y de sus características, o incluso en solo emparejar una figura con su respectivo nombre. Y este tipo de tratamiento no permite que los estudiantes interioricen de manera adecuada un concepto geométrico y omite la necesidad de explorar y la identificación de relaciones entre los elementos al interior de ella. Finalmente, algunas prácticas también se pueden evidenciar que no fomentan la exploración de estrategias alternativas para poder comprender el área y el perímetro. Por ejemplo, muchos docentes no discuten métodos visuales, la descomposición de figuras o las estimaciones.
Algunos docentes pueden sentirse presionados por el tiempo y por la programación curricular, lo que dificulta la introducción de otras estrategias de resolución. Esto va a limitar la creatividad y la flexibilidad de los estudiantes para poder abordar problemas geométricos de manera diferente y también impide construir la noción de perímetro y área al tener diversos recursos en su resolución. Y a partir de lo que nos mencionas, de estas creencias y hallazgos en la evaluación muestral, ¿se han podido identificar tal vez algunos logros o desafíos o retos que de algún modo los estudiantes presentan, ¿no? Y que se identifican a través de estas evaluaciones también, que tengan que ver con la construcción de la noción de perímetro específicamente? Así es, Helen. A partir de las tareas que nosotros difundimos en los informes pedagógicos, podemos entender qué puede estar pasando en el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Para ello vamos a poder observar una tarea de cuarto grado de primaria que se ha liberado en el último informe pedagógico de la evaluación muestral 2022. Vamos a ver este ejemplo, ¿no? Dice, ¿cuánto mide el perímetro de este cuadrado? Podemos observar aquí en la tarea que se le está proporcionando la imagen del cuadrado y un atributo medible, que en este caso es la medida de un lado, que es 12 metros. Lo que tiene que hacer el estudiante es relacionar las propiedades del cuadrado para poder hallar el perímetro. El estudiante no solo va a utilizar la definición de cuadrado, sino tiene que recordar que el cuadrado tiene como característica sus 4 lados iguales. Por lo tanto, la medida de cada lado es 12 metros. Un estudiante que ha logrado resolver esta tarea es aquel que va a poder traducir la información dentro del mismo modelo gráfico y va a poder determinar el perímetro del cuadrado. Veamos un primer logro. Este estudiante ha trasladado esa medida, ese atributo medible a los 4 lados y de esa manera ha podido hallar el perímetro de ese cuadrado. Otra posible respuesta de un estudiante es que relaciona el concepto de perímetro con las características que tiene el cuadrado, pero de manera simbólica. Sabe que los 4 lados miden lo mismo, 12 metros, entonces va a multiplicar 4 por 12 y va a obtener la respuesta que es 48 metros. Veamos el gráfico. Ahora, nosotros también en el análisis de tarea podemos observar que el estudiante marque las otras alternativas nos evidencia también dificultades en la resolución. Por ello es que vamos a ver que estos estudiantes están estableciendo relaciones incorrectas entre las características del cuadrado y su perímetro. Por ejemplo, aquellos estudiantes que marcaron la alternativa A, que es 12 metros, posiblemente asocian esa medida del lado del cuadrado directamente con el perímetro y no encuentran la relación. Aquellos estudiantes que marcaron la alternativa B, 24 metros, posiblemente relacionan dos dimensiones de esta forma, el largo y el ancho, y lo van a trabajar de manera sumativa. Van a sumar esas dos dimensiones. 12 más 12 es igual a 24. Finalmente, los que marcaron la alternativa D posiblemente reconocen las características del cuadrado, pero los van a asociar a través de un modelo multiplicativo, confundiendo el perímetro por el área. Y van a multiplicar 12 por 12 es igual a 144. Y así como han podido identificar estos logros y retos en cuanto a las nociones, digamos, esta construcción de la noción de perímetro, ¿qué desafíos se han podido identificar y logros también en cuanto a la construcción de la noción de área, ¿no? Que es el otro aspecto relacionado en esta sugerencia? Vamos a ver para ello un segundo ítem que ha sido liberado también. Esto lo tenemos en el informe pedagógico de la evaluación muestral del 2016, también de cuarto grado de primaria. Vamos a ver este segundo ejemplo. Mariano quiere saber cuántos pliegos de papel lustre se necesitarán para cubrir un periódico mural. Para averiguarlo, en una hoja cuadriculada hizo un dibujo que guarda relación
con los tamaños del periódico mural y del pliego de papel lustre. Observa. Vamos a ver que en esta tarea el estudiante va a tener que relacionar una unidad de medida diferente a la que de pronto se utiliza, ya que va a tener que utilizar el pliego de papel lustre como unidad de medida y con ese pliego va a calcular el área rectangular del periódico mural. Vamos a ver entonces que en esta tarea los estudiantes que van a marcar la respuesta correcta son aquellos que van a identificar justamente esta relación entre la unidad de medida y el periódico mural. Vamos a ver el primer logro. Es aquel que va a cubrir observando el tamaño del pliego de papel lustre y va a cubrir el periódico mural de tal manera que identifica que va a cubrirse con 8 pliegos. Otro estudiante es aquel que va a primero identificar otra unidad de medida. Dentro del pliego del papel lustre va a identificar que cubre 4 cuadritos. Entonces, lo que va a hacer es hallar la cantidad de cuadritos que tiene el periódico mural, multiplicando 4 por 8, va a obtener que el periódico mural está cubierto por 32 cuadritos, y como el pliego de papel lustre tiene 4 cuadritos, lo va a dividir 32 entre 4 y obtiene 8 pliegos. Entonces, nosotros podemos hacer este análisis de las tareas en el trabajo colegiado. Aquellos estudiantes que tuvieron dificultades en su resolución y marcaron otras alternativas, posiblemente evidencian las siguientes dificultades. Vamos a ver las dificultades. Si marcaron la alternativa A, posiblemente este estudiante solo cuenta los cuadraditos que hay en cada unidad del pliego de papel lustre, es decir, 4 cuadritos. Por eso marcaron la alternativa A. Aquellos que marcaron la alternativa C son aquellos que van a contar las unidades del largo y el ancho del periódico mural sin repetir las unidades. Van a identificar 3 unidades por 8 unidades y identifican 24 pliegos. Y finalmente, los que marcaron la alternativa D son aquellos que van a contar todos los cuadraditos que están dentro del periódico mural y no lo asocian con la unidad de medida que era el pliego del papel lustre. Entonces hemos podido analizar contigo, Silvia, un poco cómo es que se construyen estas nociones y lo que se analiza también a través de las evidencias de las evaluaciones nacionales de logros de aprendizaje. Creo que la comunidad educativa que está conectada le interesa mucho saber cuáles son estas sugerencias pedagógicas que pueden usar, ¿no?, para que se construyan y se comprendan estas nociones de perímetro y área en el aula. Entonces vamos a las sugerencias. Cuéntanos un poco qué es lo que podrían implementar en el aula para lograr esta comprensión de estas nociones. Como hemos podido observar en el análisis de las tareas anteriores, algunas creencias erróneas sobre el aprendizaje de las nociones de perímetro y área enfatizan la memorización de fórmulas para el cálculo. Sin embargo, esta perspectiva no concuerda con la comprensión actual de las matemáticas como una forma de pensar y razonar. El objetivo del aprendizaje de estas nociones debería ser que los estudiantes adquieran conocimientos y se familiaricen con el espacio y su entorno. Esto se logra mediante actividades que estimulen su intuición al experimentar con material concreto y desarrollar ideas mentales. Todo esto dentro de un contexto didáctico con objetivos claros. Vamos a proponer aquí algunas sugerencias que vamos a encontrar también en nuestros informes pedagógicos, como las siguientes. Proponga actividades que promuevan la comprensión de atributos medibles como el perímetro. Por ejemplo, utilizando el geoplano, se les da actividades para que el estudiante completen figuras geométricas planas que ellos conozcan a partir de 2 dimensiones. Se les da el largo y el ancho y a partir de esa figura, de esas 2 partes, tienen que completar el rectángulo. Ahí tienen que utilizar la relación que conocen sobre las propiedades y elementos del rectángulo. También se le puede pedir que reconozcan las propiedades a partir de utilizar cuadrículas y ellos puedan identificar qué propiedades tienen, qué elementos tienen un rectángulo. Por ejemplo, tiene lados paralelos, tiene ángulos rectos,
tiene lados opuestos iguales. De esa manera el estudiante va explorando y reconociendo las propiedades. Finalmente, también podemos darle algunos atributos de medida, como solo dos medidas, para que el estudiante pueda señalar cuánto mide su contorno. Si tiene dos lados que miden 3 y dos lados que miden 1 unidad, entonces, ¿cuánto medirá el contorno de ese rectángulo? ¿No? Y de esa manera el estudiante, mediante este tipo de actividades, va a poder comprender esta noción del perímetro. También es importante que para ayudar a los estudiantes a poder mejorar, aquellos que se encuentran en los primeros niveles de desempeño, aquellos que se encuentran en el nivel previo al inicio o inicio y puedan avanzar a los siguientes niveles, es importante proveerlos de experiencias concretas donde deban relacionarse con figuras geométricas, desde reconocer las apariencias o forma hasta identificarlas de acuerdo a sus propiedades. Además, es importante que junto con el aprendizaje de los conceptos geométricos, los estudiantes también puedan adquirir el vocabulario acorde a estos conceptos. El docente debe ser riguroso en el uso de los términos, como por ejemplo, si se refiere al vértice, indicarlo como vértice y no como punta. Si se refiere al ángulo, decir que es el ángulo y no que es una esquina. Y sobre todo, indicar el largo designando el lado más largo del rectángulo y el ancho designando el lado más corto. También puede incorporar elementos de la aritmética como el doble, el triple o la mitad, asociándolos con medidas, de manera que los estudiantes se relacionen progresivamente con estos términos. Debemos tener en claro que el centro de la enseñanza no está en el cálculo de medidas, sino en el desarrollo del razonamiento de nuestros estudiantes. En cuarto grado de primaria resulta sencillo calcular el perímetro de figuras donde tiene todas las medidas de los lados o estos están de manera explícita, pero va a aumentar la dificultad si el estudiante debe establecer relaciones entre los elementos para completar las medidas faltantes. Vamos a ver el siguiente ejemplo. ¿Cuánto mide el contorno de esta figura? Podemos observar que no tiene todas las dimensiones de manera explícita. También es una figura que ya no es un triángulo, no es un cuadrado, no es un rectángulo, sino que el estudiante, para poder hallar el contorno, va a tener que relacionar algunas propiedades, ya sea los ángulos rectos, los lados paralelos, y de esta manera poder establecer las medidas faltantes. Veamos. Aquí vemos que al ser una figura que está compuesta por ángulos rectos, vamos a encontrar que tiene los lados paralelos las mismas dimensiones. Es decir, vamos a trasladar esa medida que está formando parte del hexágono y en la parte superior también la medida total va a ser 10 metros, ¿no? 6 más 4 equivale a 10 metros. Vemos en la parte vertical que al completar ese rectángulo, estamos aquí completando la figura, entonces ese lado también va a medir 6 metros. Y esas dos medidas equivalen a las medidas que están en la parte del contorno de esta figura, obteniendo como perímetro o contorno de la figura 32 metros. Hemos podido ver entonces algunas sugerencias pedagógicas en torno a la comprensión de las nociones de área y perímetro que definitivamente van a ser de mucha utilidad para los docentes. Y queremos recordarles que si no han podido ver el webinar desde el inicio, igual se va a poder, van a poder visualizarlo cuando este webinar termine, porque se va a quedar colgado en las plataformas de Facebook desde donde están conectados, con estas sugerencias pedagógicas que ha mostrado Silvia, que están en el informe pedagógico, ¿verdad, Silvia? Así es, Helen. Nosotros estamos mostrando a la comunidad educativa aquellas sugerencias que nosotros hemos venido trabajando a lo largo de los diferentes informes pedagógicos en el tiempo. Muy bien, entonces
Bueno, Silvia, ¿qué te parece si ahora vamos a hacer una pausa? Vamos a continuar en un segundo bloque con algunas preguntas del público, pero les invitamos a que no se desconecten. Vamos a ver un breve video y luego vamos a volver con algunas preguntas que nos puedan un poco ayudar tal vez a complementar la información que Silvia ha mostrado hoy. Si ustedes tienen alguna duda o consulta, pueden dejarla en los comentarios en las transmisiones desde donde estén conectados ustedes, sea en la página de Minedu, de UMC o de Peroeduca. En la caja de comentarios pueden dejarnos sus dudas, que las vamos a tratar de responder algunas de ellas en la transmisión y otras vamos a ir respondiéndolas a través de los comentarios. Los invitamos a que sigan conectados. Vamos a volver en breve con las preguntas que tienen ustedes. Entonces vamos a ver un pequeño video y volvemos. Mi nombre es Francisca Tafur Colonio. Trabajo en esta institución educativa 86323 de Virgen de Fátima y estoy a cargo con los niños de cuarto grado C. Vengo trabajando casi 10 años en zonas rurales en la región Ancash. Considero que la evaluación es muy importante, tanto para los maestros y para los estudiantes, para ver en qué medida estamos avanzando y en qué podemos mejorar y qué estrategias podemos utilizar, ¿no?, para mejorar tal vez si hay ciertas dificultades. Sobre todo mi meta principal es que los niños y las niñas cada día aprendan mejor, sobre todo matemática para su vida diaria, ¿no?, resolver sus problemas. Considero que la evaluación es una herramienta útil porque cada niño también va viendo cuánto está aprendiendo y también nosotros, los maestros, nos fortalece a cada uno de nosotros en qué debemos mejorar, ¿no?, para lograr nuestras metas, nuestros sueños como docente. Ministerio de Educación. Compunche Perú, Gobierno del Perú. Muy bien, estamos de regreso en nuestro segundo bloque de nuestro webinar UMC Evaluar para Mejorar. Hemos estado conversando sobre sugerencias pedagógicas en torno a la comprensión de las nociones de área y perímetro. Silvia nos ha podido compartir algunos aspectos importantes relacionados a los hallazgos que hay respecto a la competencia de matemática, pero también creencias que se han identificado en torno a estas cuestiones de matemática, a esta competencia, ¿no?, a estas nociones de área y perímetro, y también algunas sugerencias con ejemplos que ustedes, como bien mencionábamos en el bloque anterior, pueden encontrar en el informe pedagógico, en los informes pedagógicos en realidad, en todos los informes en el tiempo van a encontrar diversas sugerencias pedagógicas, algunas relacionadas, por ejemplo, a las nociones de área y perímetro, y también en los informes pedagógicos de este año van a poder encontrarlas. Entonces, los invitamos a que también puedan visitar la página web de la UMC, umc.minedu.gov.pe/resultados en 2022, donde encuentran estos informes pedagógicos de la última evaluación que se presentó en el 2023. Próximamente se presentarán también los resultados de la evaluación aplicada en el 2023. Y bueno, algunas de estas situaciones están en estos informes que ustedes pueden encontrar online y que los pueden descargar. Tenemos algunas preguntas del público que vamos a responder con Silvia, que todavía está conectada con nosotros. Cuéntanos, Silvia, nos preguntan aquí, ¿por qué se debe consolidar estos aprendizajes fundamentales sobre las nociones de área y perímetro al término de la primaria? Es importante que podamos, primero hemos visto que las nociones de área y perímetro no solo se deben a un mero cálculo aritmético o el uso de fórmulas, sino estos aprendizajes van a contribuir al desarrollo de habilidades matemáticas como el razonamiento lógico, la visualización espacial y la resolución de problemas. Es importante partir de los aprendizajes que sí han logrado los estudiantes para asegurar la construcción de las nociones matemáticas no alcanzadas. Así correspondan a grados anteriores sin perder de vista lo esperado para el ciclo. Por ello, nosotros también en el informe pedagógico proponemos que
desarrollemos actividades que favorezcan la formación gradual de las nociones geométricas a través de la exploración de los objetos del entorno, la comprensión del espacio y su representación. Podemos visualizar a continuación una actividad que se puede hacer con los estudiantes, como el cálculo de áreas de figuras coloreadas en cuadrículas, considerando como unidades de medida solo los cuadraditos, ¿no? Podemos observar ahí que el estudiante puede reconocer figuras que cubran la superficie con las unidades iguales y contarlas para determinar su área. Otra actividad que podemos hacer también en primaria es que puedan identificar figuras compuestas que estén vinculadas a arreglos rectangulares. Vemos una tercera actividad donde el estudiante puede reconocer la presencia de unidades enteras y también medias unidades que están cubriendo una superficie. Y vemos una cuarta actividad donde los estudiantes pueden utilizar las propiedades de los cuadriláteros, por ejemplo, reconocer la diagonal de un rectángulo que lo divide en dos partes iguales. Entonces ahí en esta respuesta además han podido obtener algunos aspectos como sugerencias que también lo encuentran en este informe pedagógico. Otra pregunta que tenemos es, ¿qué situaciones prácticas se pueden proponer a la familia para reforzar estos aprendizajes precisamente en casa, ¿no? Sabemos, Silvia nos ha dado unas sugerencias orientadas sobre todo a los docentes, pero aquí también tenemos la duda para las familias, ¿no? Para poder reforzar estos aspectos en el día a día con sus hijos. Efectivamente, Helen, se recomienda a la familia usar las matemáticas en situaciones cotidianas. De esta manera van a poder aprovechar de forma práctica lo que han aprendido en la escuela. Por ejemplo, podemos partir de situaciones que les permitan distinguir en qué momento van a utilizar la medida de un contorno o la superficie, ¿no? Para que puedan distinguir el perímetro o el área. Por ejemplo, en mediciones de espacios en la casa. Si deseas pintar las paredes de una habitación, debes medir la superficie de cada pared. Pero si estás colocando molduras o zócalos alrededor de la habitación, entonces te interesa conocer el contorno de la habitación. Ahí estás utilizando el perímetro. Para poder envolver regalos, por ejemplo, si necesitas medir la superficie del papel para saber si es lo suficiente grande para cubrir el regalo, o si estás decorando el regalo con cintas, necesitas conocer el contorno del paquete para saber cuántas cintas necesitas. Lo mismo sucede, por ejemplo, en actividades como diseñar un mantel. Si estás bordando un mantel, necesitas saber la superficie que va a cubrir el mantel, pero si solo vas a decorar el borde, necesitas calcular el perímetro. Otras situaciones que podemos trabajar nosotros en casa también es el uso de medidas arbitrarias. Por ejemplo, si queremos comprar cable para instalaciones eléctricas en casa y no disponemos en estos momentos de un instrumento de medida, entonces, ¿cómo podríamos calcular la cantidad de cable que va a bordear la habitación? Entonces, ahí podríamos hacer uso de medidas arbitrarias como los pasos, el pie, las palmas, ¿no? Recuerden que las medidas arbitrarias son aquellas que utilizamos de manera informal y nos basamos en el uso de objetos o partes del cuerpo. También podríamos trabajar situaciones que nos permitan identificar elementos relevantes al trabajar ciertas formas geométricas, como al diseñar un pequeño jardín o un biohuerto que tenga formas geométricas. Ahí los niños, los hijos van a poder identificar, por ejemplo, elementos claves de las figuras geométricas que van a formar, su longitud, el ancho, la altura, el radio, ¿no? Para resolver problemas de área y perímetro de manera efectiva. También es importante que en casa podamos estimar medidas, ya que son situaciones más cercanas a ellos y les permite tomar decisiones rápidas y eficientes para utilizar recursos disponibles de manera eficiente, ¿no? Quiero estimar la cantidad adecuada de materiales que empleamos para cercar un jardín con alambre o para pintar una pared, qué cantidad de pintura. Entonces, de esa manera nosotros estamos también contribuyendo al desarrollo de aprendizaje de nuestros hijos. Es importante que cuando intercambiamos estas experiencias cotidianas y opiniones con nuestros hijos, estamos contribuyendo a reforzar sus conocimientos
El diálogo en la familia es una de las mejores herramientas para lograrlo. Así es, Silvia, y bueno, muchas gracias por estas recomendaciones. Ya saben que en casa también pueden promover que se construyan y se comprendan mejor estas nociones de área y perímetro con elementos muy sencillos, con algunos ejemplos que ha mencionado Silvia, que definitivamente no es necesario, digamos, tener algunos recursos muy complejos, sino que con algunas situaciones prácticas del día a día también se pueden incorporar este aprendizaje no solo en la escuela, sino también en casa, ¿no? Con la familia. Y esto refuerza un poco algunas de las sugerencias que se han brindado y refuerzan los aprendizajes de los estudiantes para que definitivamente puedan adquirir estas nociones, comprenderlas, ¿no? Y mejorar también su comprensión en la competencia de matemática. Silvia, tal vez quieres dar alguna recomendación final a la comunidad educativa sobre el aspecto de la comprensión de las nociones de área y perímetro para poder cerrar este webinar. Muchas gracias, Helen. Quería recordar a la comunidad educativa que el día de hoy estamos celebrando el Día Internacional de las Matemáticas gracias al número pi, que también es importante y nosotros lo podemos encontrar cuando queremos calcular la longitud de una circunferencia o el área de un círculo. Muy bien, muchas gracias Silvia por acompañarnos hoy y una vez más los invitamos a que puedan encontrar estas sugerencias pedagógicas que hemos abordado hoy en este webinar, como también todos los temas relacionados a las evaluaciones los van a poder encontrar en la página web de la UMC y en las redes sociales, donde nos pueden seguir en Facebook, donde van a encontrar cada una de estas recomendaciones, sugerencias y los análisis también de resultados. Los invitamos a que puedan seguirnos cada jueves en nuestros webinars. El próximo jueves estaremos a las 4 de la tarde conectados para poder conversar sobre la plataforma del registro de estudiantes con discapacidad. Así que los invitamos a que puedan conectarse el próximo jueves a la misma hora y en el mismo canal de Facebook de Minedu, Peroeduca y UMC. Nos vemos en nuestro siguiente webinar. Hasta la próxima. Este taller es muy importante para nosotros porque aparte de recibir una información, nos hace reflexionar para luego nosotros tomar acciones, de tomar decisiones, especialmente en busca de la mejora de los aprendizajes, partiendo desde la parte de gestión, la planificación, luego también dar asesoramiento desde la UGEL, los directivos, para poder en forma colegiada mejorar el logro de los aprendizajes de los estudiantes de la secundaria. Nos han proporcionado una buena información, datos confiables, de modo que permite reflexionar en mi misión educativa cuando retorne y implementar pues en segunda semana de gestión las metas correspondientes para mejorar el nivel de logro de aprendizaje en mi misión educativa. Agradecer a los de la UMC quienes han hecho un largo trabajo, un largo viaje para venir y darnos todos estos alcances para la mejora de los aprendizajes a este rinconcito del Perú. Ministerio de Educación. Compunche Perú, Gobierno del Perú.